Muy buenos días, amados hermanos, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí estamos en esta hermosa mañana, pues nuestro primer domingo, por decirlo así, de este nuevo año, bueno, para nosotros, pero todos sean bienvenidos, ¿verdad? Eh, pues sabemos perfectamente que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. em, Y estamos aquí con la intención, ¿verdad? De seguir conociendo más de Dios, ¿verdad? Porque para eso estamos, para conocer más de Dios. Hoy estamos en este domingo, ¿verdad? Pues todos están, creo yo que al tanto de todas las noticias, ¿verdad? Pero sabemos nosotros, los creyentes que hemos creído, que hemos o creemos en Dios, ¿verdad? Sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y Dios decide por nosotros, por porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Yo, pues, para empezar en este inicio, ¿verdad?, de año, quisiera formular una pregunta, ¿verdad? Eh, Sé perfectamente que, eh, pues, nuestros hermanos, pues, están visualizando y también que se hagan una pregunta, ¿verdad? Porque nosotros debemos de hacernos preguntas. Eh, Aunque es, una pregunta común, probablemente para muchos, pero individualmente que se respondan cada uno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo vino al mundo, verdad? ¿Cuál es el motivo principal por el cual Él vino en esta tierra? ¿Por qué vino? El propósito que Él traía, ¿verdad? Porque como estamos al inicio de un nuevo año, bueno, según nosotros, la humanidad, ¿verdad? Tiene fechas, tiene calendario, pero Dios no tiene calendarios como nosotros aquí, ¿verdad? En la humanidad, señalamos los tiempos, bueno, creo que allí me estoy confundiendo un poquito porque el punto aquí es que vemos nosotros que cambian el año pasado, hoy es un nuevo año. Hemos visto, ¿verdad? Porque no podemos decir que no hemos visto y hemos escuchado también, ¿verdad? Que las profecías, aunque mi tema no se trata de eso, ¿verdad? Que se han dado, pero hay algo que nosotros tenemos que meditar en este tiempo, ¿verdad? Es el motivo por el cual Cristo vino. Cristo no vino para que nosotros tengamos riquezas que sobreabunden, riquezas materiales. Estoy hablando lo material. Cristo no vino para que tú en este nuevo año tú tengas otro terreno, otra casa, que te hagan el milagro, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? Tienen esa mentalidad. Como creen en Dios, ¿verdad? Dios les suplirá bienes. Pero la pregunta es, ¿Cristo para eso vino? ¿Cristo vino para que tú te enriquezcas en esta tierra terrenal, donde la Escritura dice que nosotros vivimos en esta tierra, pero por un lapso de tiempo, porque nuestra eternidad, nosotros no somos eternos acá en la tierra. Nosotros hasta tenemos en señalado los días de existencia hasta donde la
una persona puede llegar a vivir, los años que puede llegar a vivir. Y si se pasó esos años, pues qué bueno, ¿verdad? Pero aquí el punto principal es, ¿por qué vino Cristo? ¿Verdad? O sea, hay que tener presente el por qué Cristo vino, el por qué Cristo dejó su trono, el por qué Cristo tuvo que venir aquí, ¿verdad? A darnos ese mensaje, a entregarnos su propia vida, que es lo más principal, su propia vida, ¿verdad? Darnos su propia vida. ¿Por qué? Porque el creyente sin Cristo no tiene salvación. Cristo vino para salvar al mundo. Cristo vino para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Cristo vino para que sea restaurada esa comunión entre Dios y el hombre. Cristo vino para redimir al mundo de pecado. Cristo vino para justificar al hombre delante de Dios, porque Él era justo. El único justo era Él. Yo siempre he dicho y mantengo que Dios no me puede ver a mí, ni te puede ver a ti, si no fuera por el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que Cristo hizo me lavó, me purificó a mí, ¿verdad? Porque Cristo vino y hizo un llamado, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento. Para eso vino Cristo, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa mañana vamos a empezar con nuestra primera cita, ¿verdad? Vamos a aprender. Es preocupante en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestro tiempo, porque hablemos de nuestro tiempo, pero no es nada nuevo tampoco, ¿verdad? Porque vemos en las escrituras, ¿verdad? Que hubo iglesias, ¿verdad? Que no habían entendido la persona del Espíritu Santo o el Espíritu Santo o cómo obra el Espíritu Santo, ¿verdad? Aprendamos sobre el Espíritu Santo. Tenemos que entender nosotros que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo actuaba de una manera. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino, ya actuaba de otra manera. Entonces, esas dos diferencias tenemos que entender ahorita nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender de cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y de cómo está obrando hoy en nuestro tiempo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo para el creyente, ¿verdad? Porque es para el creyente, para el que cree. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos nosotros y es el sello que tenemos nosotros. Eso dice la Escritura, que es el Espíritu Santo. Es una garantía para que algún día Dios mismo nos dará nuestra herencia prometida. Pero esa garantía nos garantiza un antes y un después de una vida con Dios y de la salvación. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya existía desde el primer versículo de Génesis. Todos lo podemos encontrar en Génesis 1:2, donde dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Desde Génesis, el Espíritu Santo ya existía, ¿verdad? Y lo vemos aquí, es como ya se nos enseñó también que Cristo ya existía, ¿verdad? Ya existía. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el Espíritu Santo desde Génesis hasta ahorita, ¿verdad? Él ya existía. Vamos a ver, vamos a citar algunas citas del Antiguo Testamento para que podamos entender, ¿verdad? Eh, cómo obraba el Espíritu Santo sobre los profetas. Porque lo podemos encontrar en Isaías 59:21, donde dice: "En cuanto a mí", acuérdese que nuestro enfoque, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, de cómo obraba. Entonces, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, le dice al profeta Isaías. Mi espíritu que está sobre ti, oigan la palabra, está sobre ti. Sigue diciendo, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Leí el versículo completo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí es el Espíritu Santo, de cómo se manifestaba en los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y de que ya existía desde Génesis. Y así podemos enumerar otras citas más de cómo obraba el Espíritu Santo en los profetas, ¿verdad? Entonces, ahorita aquí vamos a ver al Espíritu Santo, y aquí Jesús está hablando. Y Jesús está diciendo, ¿verdad? Si alguien tiene sed, que venga a mí, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando aquí Jesús? Sigue diciendo Juan 7:39, pero él decía esto del Espíritu. ¿De qué estaba hablando? Del Espíritu. Que los que habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Entendamos algo aquí, Jesús aún estaba con sus discípulos. Él aquí estaba hablando de la obra del Espíritu Santo que produce dentro de uno, porque por eso Él dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, en lo profundo de su ser, en lo profundo, brotará ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que aquí se está hablando de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué? Porque no es posible la salvación sin la acción del Espíritu Santo. Aquí estábamos viendo, y antes de seguir hago una pregunta, ¿verdad? ¿Quién está encaminando o quién está guiando o comandando la iglesia en nuestro tiempo?
el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente ese ministerio del Espíritu Santo. Sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es la tercera persona divina que reside en cada uno de los que han creído. Y tenemos que darnos cuenta nosotros de que antes del Pentecostés estaba con los creyentes. Uno puede decir, ¿cómo así? Sí. El Espíritu Santo, una cosa es estar y una cosa es está en cada creyente. Son dos cosas muy diferentes y lo podemos encontrar. Veamos un versículo donde vamos a ver al Espíritu Santo que estaba con los creyentes. Lo podemos encontrar en Juan 14:17. Dice, el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ese es una verdad de no poder verlo, pero un creyente puede llegar a conocerlo, porque así dice aquí. Ustedes, dice, lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. La palabra estará no dijo que está en ustedes, vive ahorita con ustedes y estará, está diciendo acá. Acuérdense que leímos Juan 7:39, Cristo aún no ha sido, Jesús no había sido glorificado, ¿verdad? No había sido glorificado, o sea, no había sido resucitado, porque Él les prometió que no los iba a dejar huérfanos, les mandaría el Espíritu Santo. Pero la diferencia que estamos viendo aquí es que antes del Pentecostés, ¿qué dice acá? Vive con ustedes el Espíritu Santo. Vive con ustedes. Y después dice, y estará. La palabra estará no dice está, estará. Es un lapso de tiempo futuro. Estará en ustedes. ¿Verdad? Porque cuando Jesús resucitó, no pasó años para que el Espíritu Santo viniera. No, ¿verdad? Sino que pasó solo un lapso aproximadamente como de un mes sin para que el Espíritu Santo se viniera, ¿verdad? Como dice aquí, en el día de Pentecostés. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo ya está en cada creyente. ¿Y cómo podemos saber o cómo poder darnos cuenta? Por eso hablamos, ¿verdad? Una cosa es que el Espíritu Santo, cuando Jesús estaba, vivía con ellos. Pero otra cosa es, estará en ustedes. La palabra en, tenemos que hacer énfasis nosotros. Cuando dice en ustedes, vive y está en mí o está en ti, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver ya después del Pentecostés al Espíritu Santo cómo obraba ya en los creyentes el Espíritu Santo. Y lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 3, 16 y 17. Dice, Primera de Corintios 3, 16, 17, ustedes deberían saber que son
el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive ¿dónde? En ustedes. Por eso dije que miremos la palabra en y vive con ustedes, que era Juan 14:17, pero ahorita ya es Pablo hablando al pueblo de Corintios. Sabemos perfectamente que los corintios, ¿verdad? Los corintios habían ya, Pablo los exhorta a ellos y les habla a ellos muy fuertemente, ¿verdad? Porque ellos tenían diferentes tipos de problemas. Pero donde estamos aquí, donde él les dice, ustedes deberían de saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo. Por eso ustedes también son santos. Pero hay algo que me impresiona, que el apóstol Pablo dice, deberían ustedes de saber que el Espíritu, ¿verdad? No, perdón. Ustedes deberían de saber que son templos de Dios. Templos de Dios. Sabemos perfectamente cuando nosotros decimos así en lo natural, ¿verdad? El templo de Dios. Nosotros lo hemos venido viendo, ¿verdad? Que es una iglesia física, ¿verdad? Que es una iglesia física. Ese es el templo de Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu de Dios ya aquí, ya debería de vivir en cada creyente. Por eso nosotros somos el templo y sabemos perfectamente que el templo es un lugar santo, es un lugar sagrado, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo a nosotros que somos ese templo santo. Entonces, y por eso dice, y por eso ustedes son santos. Seguimos leyendo, dice en Primera de Corintios 6:19-20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y por qué Pablo les hablaba así a los corintios? Como ya dije, en el tiempo de los corintios abundaba el pecado. Y los corintios, no todos, no habían entendido que el Espíritu Santo habitaba ya en cada creyente. Entonces dice, en Primera de Corintios 6:19-20, dice, ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. ¿Por qué Pablo estaba hablando así a los corintios? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo estaba hablando así a los corintios? Les estaba diciendo que deberían, primero, que son templos del Espíritu Santo y que eso ellos ya deberían de saber y que por eso son santos y que por eso dice aquí, así que con su cuerpo
honren a Dios. Con su cuerpo honren a Dios. ¿Por qué? Porque estaban pasando una situación de mucha inmoralidad. Por eso dije que los corintios no habían conocido, no todos, la obra del Espíritu Santo. Porque si lo hubieran conocido, no estuviesen practicando esos pecados. Y por eso Pablo les está diciendo que deben de honrar con su cuerpo a Dios. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no te pertenece. Ahorita el Espíritu Santo mora en ese cuerpo. Está haciendo su morada en ti. Tiene una residencia en ti. Pero como dice también, ¿verdad? Que si el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? El creyente ha sido cambiado con el Espíritu Santo. Un verdadero creyente, cuando el Espíritu Santo vive en uno, ¿verdad? Es cambiado y transformado. Por eso dice que lo profundo de su ser brotará ese río de agua viva, o sea, viva. Eso brota en lo interior de ese creyente. Porque el Espíritu Santo habita y el Espíritu Santo santifica al creyente. Cuando el creyente ya entendió, porque ahorita lo que hay que ver es el Espíritu Santo vive en ti o no. Porque si el Espíritu Santo no vive en ti, no eres salvo. No eres ese templo. No puede habitar. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en nuestro cuerpo. Y después ese cuerpo es usado para otro tipo de pecado. Por eso nosotros debemos de entender, ¿el Espíritu Santo habita o no habita? Uno puede decir, sí, habita el Espíritu Santo. Perfecto. Habita el Espíritu Santo. ¿Qué genera en ti? ¿Cuáles son tus deseos? Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene un deseo profundo de hacer lo que el Espíritu Santo dice que debe de hacer. Porque el que es espiritual desea las cosas espirituales. Y el que no es espiritual, sus deseos son lo contrario y lo opuesto. ¿Sus deseos cuáles son? Los de la vieja naturaleza, los de la carne. Por eso, en este tiempo debemos de reflexionar nosotros, ¿verdad? Reflexionemos, porque si nos damos cuenta, regresemos un poquito donde dice en Juan 14:17, el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Juan aquí está diciendo el mundo, pero ahorita cuando Pablo está diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿a quién les está enseñando eso? A los cristianos, a los corintios.
Nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Tenemos ese pensamiento equivocado y erróneo, digo yo, porque piensa uno que por congregarse a la iglesia, participar en la iglesia, sentarse 3 horas, 2 horas, te hace parte del cuerpo de Cristo o te hace parte, ¿verdad?, de que eres de Dios. Pero, ¿qué está diciendo la Escritura acá? Por eso dice también en Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. El templo de Dios es santo. Nadie puede destruir ese templo. Nosotros tenemos que entender que si Dios, ¿verdad? Bueno, nuestro tema aquí es que aprendamos cómo obra el Espíritu Santo antes y después, ¿verdad? De que Cristo haya sido glorificado. Porque vamos a darle una segunda parte de nuestra enseñanza, porque aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya ahorita ya está en el creyente. Y cuando está en el creyente, ya cuando dice ya no es dueño, porque ya fue comprado. Por eso tenemos que ver, ¿vive o no vive? Porque si no vive, entonces por eso es que vamos tras los deseos de este mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos? Como dije al inicio, quiero más terreno, quiero más casa, quiero más cosas, tengo deseos, pero para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Yo no sé hasta qué tipo de deseos tiene cada miembro de la iglesia. Digo miembro, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo obrara nuestros deseos, entonces ya estuviéramos ahorita trabajando en las cosas de Dios, porque ya no te perteneces a ti, ya entendiste que alguien te compró. Es como antes, ¿verdad? Cuando se compra un esclavo. ¿Qué hace cuando el esclavo es comprado? Trabaja para su dueño. Si nosotros hemos sido comprados, le pertenecemos a Cristo. Y los que son de Cristo, les ha dado esta promesa que Él les va a dar de su espíritu. Y ese espíritu habitará en mí y como habita en mí, haré lo que Él pida. Y todo lo que tú deseas, eso queda por segundo plano. Porque Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? Cuando los comandó que vayan, prediquen, anuncien, ¿verdad? Les dijo, no se les olvide de llevar su equipaje, no se les olvida, como vemos hoy en nuestro tiempo, ¿qué les dijo? Basta con lo que tienen vestido.
con la ropa que tienen puesto. Por eso ahorita nosotros tenemos que alcanzar a ver qué es lo que se está enseñando. ¿Qué es lo que se está enseñando? Se está enseñando lo que verdaderamente Dios quiere o se está enseñando lo que el hombre quiere. Porque si se está enseñando lo que el hombre quiere, te van a hablar de prosperidad, te van a hablar de economía, te van a conducir bajo esos deseos engañosos de esa vieja naturaleza que está en ese viejo hombre, a eso los van a conducir. Porque no he visto ni un mensaje de Jesús hablando de la prosperidad. El interés de Jesús es que lo conocieran, que le creyeran, porque él sabía quién era él y lo que se recibía al creer en él. Por eso todos los mensajes están dirigidos hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo les dijo a sus discípulos, no los dejaré solos, no los dejaré solos, les mandaré el Consolador, les mandaré el Espíritu de verdad. Cuando tú tienes el Espíritu de verdad, caminas en esa verdad. Y es por eso que empezamos nosotros, ¿verdad? A conocer más del Espíritu Santo, porque hoy vemos en nuestro tiempo, ¿verdad? Que hay grandes iglesias llenas y repletas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, vivirá el Espíritu Santo en todos? Porque si el Espíritu Santo vive en uno, no habría en nuestro tiempo familias desintegradas. ¿Por qué decimos así? Porque tenemos, en nuestro tiempo, vemos, ¿verdad? Que se desintegra la familia. ¿Por qué? Porque el que dice que es creyente vive en la práctica del pecado. Esa práctica de pecado te dice que el Espíritu Santo no vive en ti. Simple y sencillo. Y no quiero desviarme del tema, pero como ya dije que lo vamos a dividir en dos partes. Y allí es donde viene la división en la misma iglesia. Porque muchos afirman, ¿verdad? Que se caen de la gracia o pierden su salvación. Pero vamos a aprender lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Y no es una práctica de pecado. Por eso nosotros debemos de conocer esa obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conduce la vida del creyente. Por eso yo más antes me costaba entender, porque muchos decían,
cuando era muy recién convertida, me costaba entender cuando decían: "Cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú no puedes pecar". Y yo digo: "¿Y cómo es eso?". Es que es la obra de Dios en uno, donde el creyente se deleita obedeciendo a su Señor. Tiene ese deleite, ¿por qué? Porque ha sido cambiada su naturaleza. Eso hace el Espíritu Santo, te cambia. Entonces uno, porque yo tuve un antes y tuve un después. En mi antes, yo no podía y no había entendido cómo es la santidad del creyente, pero del creyente que ya recibió el Espíritu Santo, del creyente donde el Espíritu Santo mora en él, mora en él. Porque hoy en nuestro tiempo no se está viendo que el Espíritu Santo haga su morada dentro de cada creyente. Y Cristo vino y Él dijo claramente que les mandaré el Espíritu Santo, les daré el Espíritu Santo. Pablo dice, son templos del Espíritu Santo. Somos santuario donde puede habitar ese Espíritu. Y por eso creemos firmemente que nadie puede vivir en una práctica de pecado cuando el Espíritu Santo está obrando en ti, porque está donde tú vas, donde tú estás, donde tú caminas, ¿verdad? Y era necesario, porque antes, por eso es que antes solo estaba sobre los profetas, sobre. Ahorita todos los que han creído en Cristo, los que han aceptado a Cristo, los que han aceptado el llamado que Cristo ha hecho y los que se han arrepentido. Y dice la Escritura que Dios ve y conoce el corazón del hombre como te conoce y te ve y ve tu sinceridad de un arrepentimiento genuino, de una aceptación de ese llamado. Él mismo te dará de su espíritu. Él mismo te dará de su espíritu. Por eso muchos dicen, estoy luchando con el pecado. Hermano, ¿estás luchando con el pecado o no has entendido que el pecado te domina? Entonces, nosotros, como dice ya en la primera carta de Juan 3:9, dice, ninguno que es nacido, dice, o engendrado de Dios practica el pecado. Va. Les voy a dar un ejemplo, como lo dice allí. Por eso dice allí, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. No puedes. No es que me estoy aguantando. No puedes. Entonces nosotros tenemos que distinguir esas áreas. Como dice aquí, ninguno que es nacido o engendrado de Dios practica el pecado.
Pablo dice que somos el santuario del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo vive conmigo, ¿qué hace? Te hace repugnar esa práctica de pecado. ¿Cuál es esa práctica de pecado? Hay muchos que están dentro de la iglesia y cometen infidelidades. Hay muchos que están dentro de la iglesia, mienten. Hay muchos que están dentro de la iglesia, practican diferente tipo de injusticia, porque injusticia hay en diferentes áreas de la vida, no solo en una área. Pero ¿qué dice en Primera de Juan 3:9? Por eso uno tiene que examinarse. Nacido, engendrado, no practica el pecado. ¿Yo cómo estoy? ¿En una práctica o no? Porque el que está en una práctica lo está viviendo, lo está viviendo y piensa que no lo puede dejar y ni lo piensa y ni lo quiere, porque si quisiera, se humillara delante de Dios, si quisiera. Porque ¿quién ve ese deseo de dejar esa práctica de pecado? Dios. Y pues hoy en esta hermosa mañana, ¿verdad? Eh, dejamos hasta aquí este mensaje y le vamos a dar una continuidad más adelante. Así que les agradezco, eh, pues por haber dedicado su tiempo para escuchar, ¿verdad? Acordémonos que esta palabra, usted tiene una Biblia, usted la puede leer, usted la puede meditar y en usted quedará si acepta lo que Dios quiere para usted. Ser ese templo donde el Espíritu Santo habite, el Espíritu Santo more, donde el Espíritu Santo reside, donde el Espíritu Santo haga su morada en ti. Así que les agradezco. Hasta una próxima.